Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Power Query dentro de Excel, donde nos quedamos la ocasión anterior, que es ahora que ya vimos relación externa izquierda, relación externa derecha, y ahora vamos a ver relación externa completa y a qué se refiere. Muy bien, aquí ya tenemos las consultas que hemos venido manejando, la de vendedores y ubicaciones, por lo que ahora vamos a combinar las consultas nuevamente, como ya lo hemos venido haciendo. Aquí vamos a combinar consultas para crear una nueva. Y vamos a seleccionar primero la de vendedores y posterior vamos a seleccionar la de ubicaciones. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a seleccionar tipo de combinación externa completa. Donde aquí lo que va a hacer es, me va a unir todas las filas, todas las filas y columnas de esta primera tabla de vendedores con esta con esta segunda tabla de ubicación, donde viene ubicación y provincia, estas columnas y estas filas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa en el caso, por ejemplo, que aquí no hay ninguna ubicación con 1, ni ninguna ubicación con 5. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la que las va a unir como relación, que es esta de ubicación con esta de ubicación. Y aquí me dice que la selección coincide con 27 de 30 filas y 4 de 5 filas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a dar a aceptar. Y aquí vemos que ya concluyó. Y se fijan que al final me pone una que todo dice null. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que les decía era, vamos a ampliar aquí para que me diga todo. Vamos a darle a aceptar y para poderles explicar a qué se refiere. ¿Se acuerdan que les decía que me aparecía una que no aparecía que tuviera el número 5, otras de calidades? Y como no encontró ninguna que la relacione entre vendedores con ubicaciones, lo que hace es, bueno, te agrego la ubicación, pero no te pongo ningún dato porque ningún dato coincide con la de vendedores. ¿De acuerdo? Por eso es que me está agregando todas las filas y todas las columnas de ambas tablas. ¿De acuerdo? Y hay datos que me aparecen como null. Aquí, por ejemplo, este dato no lo encontró porque recuerden que a propósito, yo eliminé ciertos números, por eso dice, bueno, te lo voy a agregar, pero te lo voy a poner como dato null o vacío, ¿de acuerdo? Para eso es lo que nos sirve la relación externa completa, que me agrega invariablemente todo, simplemente lo que no tenga coincidencia o no tenga alguna combinación, como quiera lo agrega, para que esto pueda resultar completa las dos tablas, ¿de acuerdo? Es muy sencillo lo que acabamos de hacer, para que lo pongan en práctica y notemos la diferencia entre relación externa derecha, relación externa izquierda y relación externa completa. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, hasta luego.